Muy buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos al día miércoles del trabajo de la semana 11. Este día vamos a trabajar el área de comunicación y aquí te presento la ficha de la actividad del día. La actividad del día es: entrevistamos a nuestros familiares para recoger historias sobre cómo enfrentaron retos. Los recursos para esta actividad, como ya lo puedes observar, es la computadora o una tablet con acceso a internet. La ficha que el día de hoy trabajamos tiene por título Historias de nuestros familiares sobre cómo enfrentaron retos. Está disponible en la sección Recursos de la plataforma. Nuestro portafolio, cuadernos y hojas de reuso, lápiz y lapicero. ¿Qué retos ha afrontado tu familia en el barrio o en la comunidad? ¿Qué cualidades de tu familia le ayudaron a superar estos retos y seguir adelante? Para dar respuestas a estas preguntas, te invitamos a participar de esta actividad en la que tendrás la oportunidad de entrevistar a los miembros de tu familia para recoger historias sobre cómo afrontaron y superaron los retos que se les presentaron en la vida. Entonces, la meta del día de hoy es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger historias sobre cómo afrontaron los retos que se les presentaron en la familia o en la comunidad y qué cualidades los ayudaron a superar. En este trabajo vamos a tener 3 partes también: antes de la entrevista, durante la entrevista y luego de la entrevista, después de la entrevista. Antes de la entrevista, ubica en la sección recursos de esta plataforma o en las fichas que yo te hago llegar la historia sobre cómo nuestros familiares enfrentaron los retos. Resuelve las actividades 1, 2 y 3 que te ofrece la ficha. Tómate el tiempo que necesites para desarrollarlas adecuadamente. Una entrevista es una conversación para obtener información sobre un tema o una persona mediante una serie de preguntas. A la persona que hace la pregunta se le llama entrevistador y a la persona que la responde se le dice entrevistado. Durante la entrevista, lee atentamente y desarrolla la actividad 4 de la ficha. Formula las preguntas con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas de la narración o las historias de tus familiares. Después de la entrevista, lee con atención las actividades 5 y 6 de la ficha de trabajo. Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste desarrollar al participar de esta actividad. El cuadro te ayudará a poder reflexionar. Recuerda guardar tus anotaciones en tu portafolio pues serán de mucha utilidad en las próximas actividades. Aquí les presento la ficha. Historia de nuestros familiares sobre cómo enfrentaron retos. Antes de la entrevista, esta es la actividad 1. ¿Te gustaría conocer historias sobre cómo tus familiares enfrentaron situaciones difíciles o retos que se les presentaron? ¿Qué aspectos de ellos los ayudó? Hay que responder las preguntas. 2. Organiza tus ideas para entrevistar a tu familiar o tus familiares. Escríbelas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Aquí te presentamos en el organizador visual algunas preguntas que te van a ayudar al trabajo del día de hoy. Por ejemplo, ¿qué voy a preguntar durante la entrevista? Una historia sobre un reto que se haya afrontado o superado. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? ¿Quiénes participaron? Nombre del familiar o los familiares. Reto o situación que tuvo o tuvieron que afrontar. ¿Cómo lo superó o cómo lo superaron? ¿Qué cualidades personales ayudaron a afrontar este reto? 3. Si lo crees necesario, prepara y organiza tus preguntas. Puedes anotarlas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Aquí te presento un pequeño cuadro para ver las preguntas para mi entrevista. Tómalo en cuenta para que puedas realizarlo. Ahí vas a aparecer tu nombre del familiar o los familiares que estás entrevistando. El tema: historias sobre cómo se afrontó y superó un reto para seguir adelante. La fecha de la entrevista. Preguntas para la entrevista. Estas son algunas preguntas que te pueden ayudar. Puedes agregar otras para tener en cuenta. Acuerda con tu familiar o tus familiares el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Ahora, durante la entrevista, empieza la entrevista en la hora acordada. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Recoge historias familiares sobre cómo una persona de tu familia, mamá, papá, tío, tía, etc., afrontó un reto para seguir adelante. Pide que piense o piensen con qué hecho iniciará o iniciarán la historia. También solicita que recuerde o recuerden qué le sucede al personaje principal y cómo termina la historia. Sugiere este orden: una tarde, cierto día, después, luego, finalmente. Recuerda o recuérdales
que la historia debe explicar dónde, cuándo y cómo sucedió. Si crees que es probable que se te olviden algunos datos importantes, anótalos o graba la entrevista. Formula las preguntas que previamente preparaste para este momento. Si tienes dudas o si las respuestas son breves, amplía el diálogo con repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Después de la entrevista, invita a la persona o las personas entrevistadas a que comenten libremente qué les pareció y cómo se sintieron durante la entrevista. Motiva su participación con estas preguntas. ¿Qué características propias te ayudaron a superar el reto y a seguir adelante? ¿Qué otras cualidades desarrollaste al afrontar este reto? Escribe sus respuestas en tu cuaderno en una hoja de reuso. Suerte, que todo te salga bien. Y hasta el día de mañana, a cuidarse.